Bienvenidos a este segundo video dedicado a las artistas y vedettes que han conquistado con sus atributos físicos a prominentes políticos mexicanos. Aquí va la segunda parte con personajes que ustedes mismos nos pidieron en los comentarios del video anterior. ¡Comenzamos! Hay quienes dicen que la política es un circo, pero también podría ser una telenovela. Eso lo pueden atestiguar los presidentes y otros señores de la política mexicana, quienes se fascinaron un día no con la telenovela, sino con sus heroínas o con las actrices que les daban vida. Tal es el caso de Patricia Morán y Óscar Flores Sánchez. La relación entre política y el medio del espectáculo se ha dado desde hace muchos años y como prueba la historia de esta bella actriz de cine de oro, quien se casó con un hombre que fue gobernador de Chihuahua y al convertirse en primera dama de aquel estado abandonó su carrera. María Blanca Caridad Ogilvie Clark Peralta, conocida artísticamente como Patricia Morán, nació en Tampico, Tamaulipas, el 10 de septiembre de 1925 y además de ser recordada por su participación en el séptimo arte de nuestro país, fue reconocida actriz de doblaje. De acuerdo con algunas de sus biografías, Patricia Morán se casó 2 veces. Su primer esposo fue Rodolfo Argüello Ramírez, hombre del que se sabe poco, y sus segundas nupcias fueron con Óscar Flores Sánchez, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, un político y abogado, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que llegó a ser gobernador de su estado natal. Morán y Flores se casaron en el año 1968, mismo año en que el político se convirtió en gobernador de Chihuahua, permaneciendo en el cargo hasta el 3 de octubre de 1974, lo que la convirtió a Patricia en la primera actriz en casarse con un político. Patricia se volvió también la primera dama de ese estado durante el periodo de gubernatura de Sánchez. Ambos permanecieron juntos hasta que el 20 de noviembre de 1986, cuando el exgobernador, que también fue procurador general de la República de México en el gobierno de José López Portillo, falleciera a los 79 años. Adolfo López Mateos. Toca turno al galán de la política mexicana, es decir, a Adolfo López Mateos, quien era muy mujeriego. Debido a su carisma y guapura, siempre tuvo éxito con el sexo femenino. Su vida extramarital no era un secreto, pero en una sociedad machista eso no era mal visto. Las mujeres de la época se derretían al verlo. Gran orador y poeta, lanzaba sus metáforas con pleno dominio. Por ejemplo, en el amor, como en el mar, se naufraga. Seré yo como un náufrago en el inmenso mar de tu amor, le declaraba Adolfo al oído o por carta a una de sus novias llamada Celestina Vargas Berbera, quien se derretía al oírlo. López Mateos era abogado. Ocupó la presidencia de México durante el periodo de 1958 a 1964, casado con Eva Sámano. Tuvo un sinfín de aventuras. Hoy te platicamos de las 2 más sonadas. Empezamos con Rita Macedo, reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano, quien conoció al galán de la política durante una fiesta privada. Allí, López Mateos quedó inmediatamente cautivado por la belleza y sofisticación de Rita. La atracción fue mutua y arrolladora. Él ya estaba casado, ella divorciada 2 veces.
sabían que su relación debía mantenerse en las sombras. Iniciaron un tórrido y apasionado romance lleno de encuentros secretos, departamentos ocultos y llamadas a altas horas de la noche. López Mateos prometía divorciarse y darle el lugar que merecía, pero Rita sabía que esas palabras eran ilusiones. En sus escritos, Rita describió cómo este amor la hizo sentir plenamente mujer por primera vez, pero también la sumió en una profunda desesperación. Con López Mateos conocí la pasión, pero también la humillación, escribió. A medida que su relación avanzaba, Rita comenzó a descubrir que no era la única en la vida del presidente. Otras actrices como Lilia Prado y Ninón Sevilla y hasta figuras como María Félix se rumoraba que también habían sido parte de su mundo secreto. Los celos de Rita eran insoportables y las promesas de López Mateos cada vez más vacías. Las discusiones entre ellos se volvieron frecuentes. Le exigí que me eligiera, pero el poder es una esposa más celosa que cualquier mujer, confesó en sus memorias. Para él la política y el país siempre serían su prioridad, mientras que Rita quedaba relegada a un segundo plano. La presión política sobre Adolfo López Mateos también jugó un papel crucial en el deterioro de su romance. Sus asesores le advirtieron que Rita representaba un riesgo para su imagen pública. Poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes y los encuentros más escasos. Él pertenecía a México, nunca a mí, escribió con dolor la bella actriz. En sus memorias inconclusas describió este amor como el que me lo dio todo y no me dejó nada. Reconoció que fue el hombre al que más amó, pero también el que destruyó su capacidad de volver a confiar. Otra conquista de Adolfo López Mateos fue Ana Berta Lepe, quien fuera reina de belleza, la primera mexicana en obtener el cuarto lugar en el concurso internacional Miss Universo, siendo la primera latina en el top 5. Eso definitivamente llamó la atención del coqueto presidente. Una anécdota respecto a él dice que en cuanto llegaba a su oficina preguntaba: ¿qué me toca hoy? ¿Viejas o viajes? No cabe duda que era tremendo. Adolfo López Mateos, carismático, inteligente y con un magnetismo que lo había llevado hasta la presidencia, conoció a la actriz también en una fiesta privada, de esas a donde van las bellas actrices y políticos de alto rango. Fue un encuentro breve, pero suficiente para encender la chispa de un romance prohibido, ya que él estaba casado y ella comprometida con el joven actor Agustín de Anda, hijo del productor Raúl de Anda. En un México conservador, la relación entre una reina de belleza y un presidente casado era dinamita pura. Sin embargo, ellos se entregaron al amor sin medir consecuencias. Ana Berta jugaba un doble juego. Por un lado, seguía siendo novia de Agustín de Anda y por otro lado era la amante del presidente de la República, albergando en su corazón la esperanza de que él dejara a su esposa y se casara con ella. Los encuentros clandestinos se multiplicaban. Cenas secretas en mansiones, llamadas a medianoche, costosos regalos, cartas que desaparecían misteriosamente. El país veía en López Mateos a un líder firme, pero en privado era un hombre atrapado en la pasión. Y Ana Berta, por su parte, vivía el sueño de ser amada por quien parecía invencible, por ese hombre inteligente, poeta,
poderoso y cautivador, características que lo hacían irresistible. Pero los secretos, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Los rumores comenzaron a circular en la prensa de espectáculos. Las columnistas insinuaban que la actriz tenía un protector poderoso que la impulsaba en su carrera. Otros hablaban de un romance imposible y algunos incluso se atrevían a afirmar que el propio presidente estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Ana Berta callaba, sonreía y nunca confirmaba nada, pero tampoco lo negaba. El escándalo se desató en 1960, cuando un hecho inesperado sacudió la vida de la actriz: la muerte de su prometido, Agustín de Anda, hijo del productor Raúl de Anda. Se dice que en un arranque de celos, tras descubrir la cercanía de Ana Berta con López Mateos, Agustín confrontó al padre de Ana Berta, el señor Guillermo Lepe, quien en medio de una acalorada discusión sacó un arma de fuego calibre .360, disparándole 2 veces al novio de su hija, quien falleció a los pocos minutos desangrado, a los 26 años. Sin arrepentimiento, a las pocas horas el asesino se entregó ante las autoridades. El país entero quedó conmocionado. Y fue entonces cuando comenzó a hablarse de la maldición de Ana Berta Lepe. Se decía que su romance con el presidente había provocado desgracias, que todo aquel que la rodeaba terminaba envuelto en tragedias. Para ella el dolor era insoportable. Perdió al hombre con quien planeaba casarse y al mismo tiempo quedó atrapada en la sombra de un amor imposible que nunca se atrevería a brillar en público. Mientras López Mateos seguía con su vida política, consolidando su imagen como estadista, Ana Berta Lepe enfrentaba el escrutinio de la prensa y el señalamiento social. Ella fue la otra, murmuraban, la mujer que desató celos y muertes. Su carrera, aunque aún activa, jamás volvió a ser la misma. Los papeles protagónicos comenzaban a escasear y su nombre apareció más en las páginas de escándalos que en las carteleras de cine. Con el paso del tiempo, la relación con López Mateos se enfrió como era inevitable, pero la herida nunca cerró. En entrevistas posteriores, Ana Berta siempre evitó hablar directamente de aquel romance, aunque sus silencios decían más que cualquier palabra. Una sonrisa rota, una mirada evasiva, un suspiro prolongado, todos eran gestos de alguien que cargaba con un recuerdo demasiado pesado para pronunciarlo en voz alta. Muchos aseguraron que su relación con Ana Berta nunca terminó del todo, que él siguió escribiéndole en privado hasta sus últimos días. Nadie lo confirmó, pero la leyenda quedó sembrada. El Negro Durazo y Gina Montes. Arturo Durazo, uno de los personajes más infames de aquellos tiempos, fue jefe del Departamento de Policía de la Ciudad de México, que hoy en día es conocida como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, cargo que ejerció durante el sexenio de José López Portillo. Alcanzó gran notoriedad a principios de la década de 1980, cuando se revelaron algunas de sus millonarias propiedades, así como los exuberantes regalos que le daba a las actrices y vedettes que eran sus amantes. Se le relacionó sentimentalmente con la bailarina brasileña Regina Inés Barbosa Covea, mejor conocida como Gina Montes, quien llegó a México en 1976, comenzando a trabajar en el centro nocturno La Ronda. Fue en 1978 cuando consiguió sumarse a las filas de Televisa como bailarina de la Carabina de Ambrosio. Debido a su sensualidad y belleza, se ganó
el corazón del público mexicano. Esto también llamó la atención de hombres de la política. Tuvo muchos pretendientes, entre ellos el temible Negro Durazo. Durante una emisión del programa La historia detrás del mito, Gina desmintió el rumor de una supuesta relación con Durazo, pues externó: lo vi una vez, nunca hablé con él, no le toqué la mano, fue a verme a un show. Sin embargo, en el libro Lo negro del Negro Durazo, publicado por José González González, se detalla que Durazo y Carlos Castañeda Mayoral, quien era parte de los más cercanos a Durazo, cuando era jefe del departamento de policía, eran funcionarios corruptos, además de que supuestamente tenían nexos con la mafia y usaban el dinero de la corporación para poder darse una vida llena de lujos y dar costosos regalos a las vedettes, como lo fue en el caso de Gina. Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional en el sexenio de 1988 a 1994. Estaba casado con la señora Cecilia Occhielli. El mito sobre una supuesta relación entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari surgió en la época del sexenio del entonces presidente. La joven actriz era famosa por haber participado en las exitosas telenovelas juveniles Quinceañera de 1987 y Dulce Desafío de 1988. Durante el 9º podcast Dinastías del Poder, el periodista Alberto de Tavira develó el audio de la exesposa del político mexicano. En aquella entrevista, ella habló de los rumores de una supuesta infidelidad de su marido con la protagonista de El privilegio de amar, aunque en ella no negó ni confirmó el romance clandestino. Ese amorío de Carlos Salinas y Adela Noriega ha estado envuelta en misterio. Jamás se ha podido comprobar si realmente eran amantes y menos aún si tenían hijos en común. A finales de 1990, los rumores que involucraban a Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari acaparaban las portadas de revistas. Incluso periodistas de renombre retomaron la historia del supuesto romance para escribir libros. Rafael Loret de Mola, autor de Los Escándalos, habló sobre el día que Carlos Salinas de Gortari defendió a Adela Noriega frente a su esposa. El libro menciona que cuando Adela Noriega iba a dar a luz al hijo que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Occhielli se le fue a los golpes. La actriz había estado internada en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, donde la esposa de Carlos Salinas de Gortari la encontró. Las damas intercambiaron algo más que jaloneos, y los miembros del Estado Mayor Presidencial, impotentes, eludieron un enfrentamiento entre quienes cuidaban a la señora Occhielli y a los encargados de vigilar a Adela Noriega. Según cuenta el testimonio anónimo, Carlos Salinas de Gortari se enteró del altercado y fue violento con su esposa para defender a Adela Noriega. El expresidente de México había golpeado a Cecilia Occhielli. Debió permanecer recluida
durante 2 semanas en espera de que los hematomas desaparecieran. Detalla el texto. Tras la pelea entre Adela Noriega y la esposa de su amante, Carlos Salinas de Gortari, habría ordenado a la actriz salir de México. Adela Noriega y su hijo, recién nacido, viajarían a Estados Unidos mientras terminaba el periodo presidencial. En 1995, meses después del cambio de mandato, Carlos Salinas de Gortari y Cecilia Ocelli se divorciaron. Al poco tiempo, Adela Noriega volvió a México y a las telenovelas. En una entrevista de 1993, Adela Noriega confirmó que había tenido algo que ver con un político mexicano, aunque nunca confirmó el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Sí, he tenido pretendientes, altos funcionarios de por allá, de México. Sí, un mero petatero. Ya ahorita hay una amistad y un cariño muy especial, nada más. Pero sí, hubo algo. Si bien el romance entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari jamás pudo ser comprobado, la actriz se alejó del ojo público desde hace 17 años. Las suposiciones y teorías nunca descansaron, y hay quienes aseguran que Adela Noriega recibe un buen dinero de su examante Carlos Salinas de Gortari. Actualmente, Adela Noriega vive en una lujosa mansión de Miami. Carlos Salinas de Gortari también reside fuera de México. ¿Crees que realmente hubo un tórrido romance entre ellos? Toca el turno a la flamante pareja formada por Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Enrique Peña Nieto llegó al poder gracias a su carisma, simpatía y por ser bien parecido. Es el presidente, a decir de muchas mujeres, más guapo que ha tenido México en las últimas décadas. Y eso le valió para escalar rápidamente en el mundo de la política. Pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. Era un joven viudo, padre de familia, gobernador del Estado de México, cuando conoció en el 2008 a la bella actriz Angélica Rivera, también conocida como La Gaviota. Este encuentro sucedió durante una campaña publicitaria. Ella estaba casada con el productor José Alberto Castro, de quien se divorció pocos meses después. Tenía 3 hijas de esa relación. Fue hasta noviembre de ese mismo año en donde Peña Nieto confirmó su noviazgo con Rivera en televisión. También en ese año, Rivera y Castro formalizaron su divorcio por la vía civil. Pero ese noviazgo no era realmente por amor, ni flechazo, nada de eso. Se requería con urgencia que Peña Nieto se casara para poder contender en las próximas elecciones presidenciales. Y qué mejor que con una bella, afamada actriz. De esa forma conquistarían a los votantes, como la pareja del cuento de hadas, el político guapo y la bella actriz. Así que en 2009 armaron todo el show rápidamente y como con dinero todo se puede, lograron comprar al tribunal eclesiástico y anular el matrimonio religioso de Angélica Rivera con José Alberto Castro, alegando que supuestamente la ceremonia no se realizó bajo los requisitos establecidos por la Iglesia. Peña Nieto entregó el anillo de compromiso a Rivera en diciembre de ese mismo año, durante un lujoso viaje que la pareja realizó al Vaticano. Y sí, acertaste, viajecito pagado con el dinero del pueblo. Casi un año después, el 27 de noviembre de 2010, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera contrajeron matrimonio en la Catedral de Toluca. La ceremonia
fue oficiada ni más ni menos que por el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, quien fue obispo de Atlacomulco, municipio del cual es oriundo Peña Nieto. Tiraron la casa por la ventana. En los meses posteriores, Angélica acompañó al que sería después candidato presidencial por la coalición Compromiso por México en sus actos de campaña. La actriz estuvo al lado de su esposo durante la jornada electoral del 1 de julio de 2012, en la cual resultó vencedor, convirtiéndose en presidente de México para el sexenio 2012-2018. Y ella, la gaviota, pasó a ser la primera dama del país. La presencia del matrimonio presidencial fue constante durante las ceremonias del Grito de la Independencia en el Palacio Nacional, en donde eran acompañados por sus respectivos hijos. El matrimonio de Rivera y Peña Nieto estuvo en el foco de uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio, conocido como la Casa Blanca. Una investigación periodística de Aristegui Noticias divulgó que la mansión donde aparentemente vivía la pareja y que Rivera dijo que era suya, estaba a nombre de un empresario contratista del gobierno del Estado de México. Al respecto, la entonces primera dama publicó un video en el que aseguraba haber adquirido la propiedad con el dinero que ganó como actriz y como imagen en campañas publicitarias. Contratos y sobornos. Investigaciones periodísticas señalaron que empresas relacionadas con la familia de Angélica Rivera, como Actidea, habrían obtenido contratos millonarios sin licitación durante el mandato de Peña Nieto a cambio de comisiones, sugiriendo un uso indebido de recursos públicos. Ostentación y lujos. La pareja fue criticada por su estilo de vida lujoso, incluyendo viajes en aviones oficiales, gastos elevados y compras en el extranjero, alimentando la percepción de un enriquecimiento ilícito durante la presidencia. Investigaciones pendientes. Aunque no hubo imputaciones penales directas contra Rivera, su nombre ha surgido en indagatorias de la Fiscalía General de la República por supuesta corrupción y movimientos financieros irregulares relacionados con el sexenio de Peña Nieto. Tras la finalización del sexenio, en 2019, Angélica Rivera anunció su divorcio, lo que para muchos simbolizó el fin de un contrato o telenovela más que una ruptura sentimental, según interpretaciones periodísticas. Así, amigos, llegamos al final de este video dedicado a los romances de actrices y vedettes que conquistaron con su belleza y sensualidad a importantes políticos mexicanos. Nos interesa tu opinión, así que esperamos tus comentarios, los cuales son muy importantes para que podamos seguir creando contenido interesante para ti. De esta manera nos ayudas a que el algoritmo de YouTube promocione el video y más personas se enteren de esta información. Recuerda que tus sugerencias son también muy importantes. Si quieres que hagamos un video de un tema en especial, escríbelo en la cajita de comentarios. ¡Hasta la próxima!